Bueno, hola Bernardo Suárez. ¿Qué Es- tal, José Luis? ¿Cómo andás? Estamos con el respetado y amigo Bernardo para hablar de su libro Discurso Humorístico, una mirada de la polifonía enunciativa, desde la polifonía enunciativa a los textos de Lelutier. Así Entonces, es. primer pregunta, ¿cómo se llega desde la polifonía enunciativa, que está bien que nos expliques brevemente cómo es, de qué se trata y cómo se llega a entender la construcción de un fenómeno que para mí es muy complejo, como el de Lelutier? Sí, bueno, es un fenómeno muy complejo. Por eso justamente, este es un trabajo que había hecho para graduarme en la tesis de maestría en análisis del discurso. Y justamente como el humor en sí es un fenómeno muy complejo y muy abarcador. Vos tenés desde lo gestual, lo musical, lo lingüístico, lo contextual, lo epocal, ¿no? Como que hay un montón de factores. Lo que hicimos en ese momento fue recortar sobre la parte verbal, ¿no? Del humor de Lelutier. Y encontramos que en realidad se da un predominio o ellos empiezan a tener más trabajo en el lenguaje humorístico, en lo verbal, que coincide a partir con la inclusión de Roberto Fontana Rosa como colaborador creativo, ¿no? La primera etapa está más que nada vinculada con los instrumentos informales y con el tema más, más operístico, si querés, pero luego empiezan a enfocarse en el texto y empiezan a construir mucho más chistes, ¿no? Chistes, parodias, ironías. Entonces me pareció, bueno, que ese era un aspecto como para poder abordarlo, ¿no? Y desde ahí observar, bueno, cómo construyen la situación graciosa, risible, qué estrategias utilizan. Es un humor muy cuidado. eh, Ellos no improvisan nada en escena, sino que está todo muy meticulosamente preparado, los gestos, todo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar y un poco desde los postulados del análisis del discurso, ¿no? Y de esta cuestión de que la polifonía enunciativa tiene que ver con las distintas voces que juegan en el discurso y que se construyen, por ejemplo, la ironía a partir de dos puntos de vista, ¿no? Entonces, ese fue como, fue una primera mirada sobre el humor. Después le fui dando muchas vueltas por otros lados, ¿no? Esa fue como el arranque de la investigación en cuanto al humor. Por A ahí arranqué, mí digamos. está bien que, bueno, tiene una de las tipologías de libros sobre la que hago entrevistas son las tesis convertidas en libros. Todos tenemos, bueno, no todos, no, algunas de nuestras tesis se han convertido en libros, con diversa suerte posterior. Entonces Ujú. obliga el formato tesis, más allá de que uno quiera disimular, ocupa espacio la explicación del marco teórico, lo conceptual. Pero a mí me parece que con el humor, y en tu libro pasa esto, pasa como a mí me pasaba cuando estudiaba radio, ¿no? Que todo el mundo dice, nunca nadie ha estudiado la radio. Después, viste, y te citaban a vos sobre, ¿no? Como que con el humor ya vi varios libros, o con la memética también, pero que tiene un componente humorístico, aparece necesidad de definir qué es lo humorístico, qué es lo cómico, qué es el chiste, lo genérico, ¿viste? Lo estilístico, todo. ¿Por qué pensás que es así? ¿Es algo propio del humor? Mira, después de haber leído muchos libros sobre el humor, lo cómico y demás, ¿no? El humor tiene una particularidad, que es que está a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Este, de distintas maneras, en distintas épocas, eh, qué sé yo, hay momentos donde surge, ¿no? A través de... Y aparte de eso, ¿no? Que tiene como muchas posibilidades, porque tenés a la antigüedad la comedia, después los distintos tipos de comedia. Otros periodos donde se lo considera muy peligroso e incluso se lo reprime, ¿no? Se lo persigue, tipo en la Edad Media, que aparece más en la simbología del carnaval, como diría Bakhtin, en ese momento, ¿no? Entonces, me parece que tiene una larga historia el humor, que ha acompañado a lo humano a lo largo de toda su historia, ¿no?
que por momentos ha generado como miedos, lo desconocido, ¿no? Esto que Eh, el nivel de generalidad que le das a lo humorístico me hace pensar en algo que en el libro hay reflexiones, pero porque estuve viendo algunas series con presencia de culturas otras, ¿viste? Originario de ujú, distintos lados, por distintas razones. Y lo que yo veo como extendido es la risa. Nos parece que en exacto. cualquier civilización, en un momento, se ríe. Ahora, siempre, no sé si prestaste atención, a lo mejor es para otra entrevista, pero siempre que aparece la risa, ¿es porque hay humor? No, no. Bueno, a eso iba, porque en realidad más recientemente, digamos, los estudios sobre lo cómico, lo humorístico, más desde el campo de la semiótica, el análisis del discurso, en el siglo XX, empiezan a hablar de lo reidero, como un campo, o lo risible, ¿no? Como un campo donde están todas esas manifestaciones que de una u otra manera provocan risa, pero que se distinguen por la metodología, se distinguen por los efectos, se distinguen por la risa. Viste que no es la misma risa que provoca lo cómico, entendiendo lo cómico donde, acá podemos hablar mucho sobre lo cómico porque hay un montón de autores que lo hicieron, ¿no? Pero viste que lo cómico tiene que ver con esto donde uno no está implicado, ¿no? Sobre lo que se burla. Entonces observa, contempla, y ahí aparece todo esto que dice Bergson, que puede ser, uno lo mira desde arriba como la superioridad, o porque o no se implica afectivamente, ¿no? Entonces la risa de lo cómico es esa risa del estallido. ¿M? Dicen que lo cómico tiene una función también muchas veces de juzgar, ¿no? Distinto es el humor, porque en el humor sí hay una implicancia afectiva, ¿no? Del que enuncia. Entonces, el humor está más asociado, si querés, a la reflexión. La risa, vos ves una página, no sé, de Kino, por ejemplo, que es humorístico y que tiene esta reflexión, te va a generar gracia, pero te va a dejar pensando. Y ese es el camino del humor, ¿no? El humor tiene también esa función. Es, como dicen Pirandello, Eco y compañía, ¿no? Es trágico y cómico a la vez. Tiene eso, ellos ponen, aparece tanto en Bakhtin como en Eco, como en Pirandello, en alguna manera, el Quijote, como una figura humorística, ¿no? Porque dicen, es cómico y es trágico a la vez. Despierta simpatía y despierta piedad, ¿no? Esa lucha contra los molinos de vientos. Pero te lleva a la pregunta también de cuántas veces vos estás luchando contra algún tipo de molino de viento y si vos no te sentís también un Quijote, ¿no? Entonces, el humor me parece que va más por ese lado, de lo reflexivo, de delatar, ¿no? Situaciones. Entonces, fíjate que la risa que provoca el humor, trayendo al campo de la risa, como vos Sí. decís, es una risa distinta a la de lo cómico. Sí, entiendo. Ahora, lo irónico, que es tan fuerte en Lelutier, ¿no? Y que es un tema de interés que me gustaría que le prestáramos atención, especialmente por nuestra vida platafórmica. Lo irónico, ¿es un capítulo dentro del humor o de lo cómico o es un registro de figuración argumentativa, que a veces puede ser humorística, cómico no, me parece, vos sabrás Mm, o me dirás, y a veces es más ácido claro, que humorístico, ¿no? Como que siempre alguien tiene que perder en una ironía. exactamente, Entonces, claro. ¿cómo lo metés? Porque tenemos el humorístico de Luthier, hay cosas que te hacen morir de risa. Este, y hay cosas que vos decís, esto a alguien le puede molestar. Y que lo mágico de Lelutier me parece que molestaba poco, o no se Exacto. sabe si molestaba. Ese mundo me parece que es muy importante para entender cosas que pasan ahora en la vida cotidiana platafórmica. ¿Cómo lo ves? Mira, lo primero para decir es que los fenómenos risibles o los discursos risibles, ¿no? Se dan mezclando formas y figuras, ¿no? Entonces vos encontrás una producción discursiva en donde vas a encontrar algo de cómico, algo de humorístico, de chiste, de burla, de ironía, de parodia, ¿no? Ah, Eso me parece que conforma un sentido.
que le da a determinada obra un determinado sentido risible, ¿no? En el caso de Lelutier, por ejemplo, a mí me parece, ¿no? Bueno, ellos tienen muy desarrollado lo paródico, ¿no? Y ahí entra, me parece, la ironía también, en la parodia. Pensaba en la de los programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Donde hacen irónicamente una crítica a la televisión, pero desde una parodia, ¿no? El del reloj, de la flor de reloj, ¿no? Hay una ironía, pero desde la parodia lo hacen trayendo el registro de la publicidad. Es decir, vos podés analizar eso y, bueno, tiene el contenido irónico y demás, pero está muy bien hecho como si fuese una publicidad. Hasta la voz del locutor, ¿no? La música, Es una el especie tiempo, de desacralización de cualquier tipo Exacto, discursivo que obliga al espectador a admitir un conocimiento y exacto. reírse o, no sé, cuestionar ese conocimiento, Exacto. ¿no? Pero volviendo a esto que decías vos, que me parece interesante, que es porque que Lelutier incomoda, pero no tanto, y eso es verdad, porque me parece que el estilo del Lelutier risible se mete con estereotipos generales, con la televisión, si querés, ¿viste? Pero no va a lo puntual, ¿no? Eh, Sí, en Se ese mete con sentido lo es parecido político, a Quino, ¿no? Que es como una crítica social claro. genérica. Cualquier Y pequeño no, burgués puede criticar a la pequeña burguesía, digamos. Kino me parece que es más incisivo que Lelutier en su ironía, ¿no? En las formas que utiliza. Se mete mucho más fino, me parece, mete más el punzón ahí en algunas partecitas muy delimitadas que duelen, ¿viste? Entonces, Lelutier me parece que lo hace como más general, ¿no? Y lo hace también, vos pensás que, porque Kino te mete una caricatura de un político, si querés, en cambio, Lelutier siempre son ellos, ¿no? Con el frac, con el moñito, ¿no? Con los instrumentos informales. Entonces, hay ahí como esto Claro, también que ahí tiene por el eso teatro, ¿no? también se luce especialmente lo verbal, que yo en general, Claro, cuando el foco es lo verbal, en fenómenos que son al menos parcialmente mediatizados, enseguida le encuentro la falla. En cambio, exacto. leyendo tu libro, que entre mis malas costumbres es leer libros buscando las fallas, ¿no? Ujú, Y me pareció que todo el análisis era rico, a pesar de enfocarse en lo verbal. Yo siempre recomiendo cuando vos estés un fenómeno mediatizado, lo verbal que esté al final, porque te comes la mediatización seguro. Pero ujú, en este caso sí, me parece que la figuración al repetirse, al ellos representarse a sí mismos o así como exacto, figura, muestran que son ellos. Está muy buena exacto. esa idea y además Y es además, creativa. y además, fíjate que está todo pensado, me parece a mí, ¿no? Ellos piensan muy bien el espectáculo así, porque es realmente minimalista, ¿viste? Que no hay nada, está el telón de fondo, Sí, está oscuro, están ellos con el traje negro, ¿no? Las luces, y es mínima lo que tienen de escenografía, y los instrumentos, ¿no? sí. Entonces ahí hay unetos que ellos generan, que vos los ves y ya, o sea, cuando los seguís, los ves y ya te aparecen, y vos ya te imaginás, y es ese, no sé si sería un etos prediscursivo, que te causa gracia, porque pensás en Sí, Murdoch ellos con tienen un esa voz, soporte que son jodones con lo musical, pero todo el tiempo demuestran sus habilidades y su conocimiento. claro, Son como exactamente, metadiscursivos, con los finos, digamos, finos entre comillas, digamos. Son de estilo claro, alto y se meten con ciertos aspectos de estilo alto. Muy interesante. Ahora, hoy, ya pasando, el fenómeno de Luthier es un fenómeno teatral casi de café con cero, de teatro de cámara, y que se convierte en sí, masivo. Se convierte en masivo no tanto en lo televisivo, en lo radiofónico, sino uno podría decir los discos de Lelutier. Es de los pocos raros que hay éxitos masivos que se venden mucho, fenómenos centrados en lo verbal, que ahí sí se pierde toda la
te tenés que imaginar la cara de Moonstock seria. Pero los discos fueron muy exitosos. Va, ¿no? Hubo una época que yo estaba en un ambiente que se escuchaba el Lelutier, así te juntaba como a ver una película. Te escuchabas el disco nuevo de Lelutier y nos matábamos de risa con todos los comentarios. Ujú. Ahora, ¿se puede generar un fenómeno así? Sí, Hoy en día, partiendo de la base que sabemos cómo fue, que se produjo, que partieron de teatro de cámara y se convirtieron en industria sonora, porque es un caso de arte sonoro, ujú, digamos, el de ellos. ¿Se sí. puede figurar, construir así esa circulación? Y lo que pasa es que ha cambiado mucho todo, ha cambiado el humor, los Eh, parámetros del humor y han cambiado, bueno, la circulación del humor, ¿no? Hoy el humor circula en las redes sociales, en internet, y es otro fenómeno, es otra masividad, ¿no? Pero Porque esto que vos decías de los Lelutier discos, sigue circulando en las plataformas. claro, pero por ejemplo, vos decías lo de los discos de Lelutier, ¿no? Sí, Sin la imagen del músculo. Y sí, yo no sé, habría que preguntar e investigar si alguien que no haya visto alguna vez antes a Lelutier, con solo escucharlo le produce la misma gracia. Porque a mí me parece que tiene que ver con que uno se lo imagina porque algo vio. De hecho, bueno, hay muchos videos circulando de Lelutier en YouTube, pero yo no sé sí, si es el mismo efecto si uno no los conoce y escucha y no los ve. Porque me parece que es fuerte este contraste entre, me parece que es un recurso que ellos, risible que ellos utilizan, el contraste de lo serio, ¿no? Lo sí. minimalista, el moñito, el frac, la voz de Moonstock, ¿no? Los movimientos, con lo disparatado que aparece después cuando tocan o cuando hacen el sketch, ¿no? Todo Ese eso entra, contraste. todos estos rasgos que estás contando, ¿entran dentro de la polifonía enunciativa? Eh, sí, sí, ya tendríamos que extender el concepto de enunciación, ¿no? Más allá, el libro va más que nada a una enunciación más verbal, pero bueno, uno puede extender la enunciación Porque a, yo, vos sabés, una- justamente esto que estabas comentando recién lo tuve en cuenta cuando leí el libro. Yo los vi alguna vez, nunca fui al teatro a verlos. Yo soy poco salidor, creo. Vi algunos videos, algún programa que hicieron, creo que en algún momento tuvieron un ciclo en televisión, pero en la televisión tradicional. Es decir, los vi. Pero para mí era muy sonoro el fenómeno. Te contaban, ¿viste? Porque estaban los fans, ¿viste? Yo nunca fui un fan, siempre lo disfruté mucho, pero nunca fui un seguidor. No sé cuántos discos hicieron, cuántos espectáculos, ¿viste? Todas esas cosas que saben los Ujú, fans, y vos también al estudiarlo debes saber. Pero me parece que lo sonoro en ellos le encontraron una vuelta. No, no quiero ponerte en la obligación de pensar eso, que es un tema que, no sé, me interesa a mí. Pero lo que sí me ujú, preocupa ahora en la nueva circulación, es que ahí sí ellos cuentan con la ventaja, va a poner Lelutier, son Lelutier. No importa que estemos de acuerdo en qué son, te estoy hablando ya ujú, como audiencias, como público, ¿no? sí, Algunos, a todos nos puede gustar o a muchos nos gusta, nos gusta porque son muy intelectuales, a otros les gusta porque son cuestionadores, a otros les gusta porque son fifí, son artistas finolis, digamos, por decir así. Este, pero yo creo, estoy viendo ahora, que espero que no nos capture, cuando aparece una serie en una plataforma, la que ujú, sea, porque siempre la que aparece parece que es con esa que pasa, pero un fenómeno que yo vengo siguiendo, porque no, a mí las series me gusta verlas, no me gusta estudiarlas, pero sí vengo siguiendo el fenómeno metadiscursivo en plataformas. ujú, Eso de que son movimientos relativamente previsibles. Aparecen los fans, después los críticos durísimos que se oponen a los fans, que no se oponen necesariamente a la serie. Aparecen los detallistas, aparecen los detractores, aparecen los ujú, especialistas que toda la vida estudiaron el conflicto árabe-israelí y hace poco fauda para salir de
de una serie que esté ahora de onda, pero entonces yo me imagino, sale un espectáculo de Lelutier y vos decís, otra genialidad de Lelutier. Me encanta porque en este caso todo. Y yo pienso que te va a salir alguien a decir, son los típicos pequeños burgueses, o gorilas, o nunca se opinaron de política, son colonialistas, nunca tuvieron una mujer en su fila. Eso, digamos, ¿no? Me interesa mucho cómo esos fenómenos que, bueno, van a seguir circulando y que tienen el apoyo de la tradición, del prestigio, con Ujú. bueno, yo creo que si hubiera una reedición de la obra de Lelutier que genera un efecto serie, ¿viste? Todos hablando de Lelutier, todos aparecerían los que nunca entendí Lelutier, siempre me parecían unos estúpidos disfrazados de pingüino, bueno, ese tipo de cosas. Son las plataformas, es que esa, ese producto Lelutier ya no va o debe circular en ámbitos restringidos. ¿Cómo lo ves? Mira, me parece que responde una época Lelutier, ¿no? Ellos empezaron en el Ditela, cayeron en el Ditela medio de casualidad, porque venían de los festivales de coros y demás, y sin quererlo encontraron un espacio de mucha experimentación, y ellos venían muy a experimentar justamente con el sonido, ¿no? Me parece que le encontraron una vuelta particular a esto de experimentar con el sonido, ¿m? Que ahí empezaron a tener un éxito, ¿no? De ahí saltaron al Café con Ser y demás, y como decís vos, al principio con un espectáculo de música culta, si se quiere, entre comillas los de culta, ¿no? Sí. Pero luego ellos mismos empezaron a ver que necesitaban ampliar el espectro, ¿no? Y ya la parodia no era solamente de música ficta, sino que había parodia de bossa nova, de folclore, ¿no? Después incluyeron el rock, fueron incluyendo temáticas de drogas, de las distintas selecciones de género, ¿no? Fueron acompasándose, por eso el Lelutier de los últimos tiempos nada que ver con el Lelutier de los primeros tiempos. Pero también cuando se empezaron a morir los originales, cuando ya había dos que habían muerto, ellos ya tenían en su staff gente que podía, que eran como suplentes, si alguno se enfermaba, iba. Pero luego cuando partieron Munstock y Rabinovich, que aparte eran dos fuertes dentro de lo que era la parte humorística de ellos, ¿no? Actoral, eh, se les plantearon como dos caminos. Uno era ver si se daba esto, viste, de las compañías teatrales, ¿no? Que pasan de padres, hijos, familia, tipo los payasos, ¿no? Que pasan de generación en generación porque veían bueno, que el espectáculo tenía éxito. Sin embargo, probaron un tiempo y después decidieron terminar, ¿no? Lelutier. Y a mí me parece que eso habla también de un periodo, ¿no? Y que ahora circulan como joyas, como piezas de colección, las obras de ellos. Y así como me lo Ahora, escribiste ahora, que es muy interesante, es un fenómeno de masividad, pero no de masividad en el mismo sentido que el rock o que Palito Ortega, ¿no? Es una ujú, masividad como de burbuja amplia. No, en esta claro, época estamos revisando las masividades y las minorías. Era de una minoría grande, sí, pero no era, claro, era teatral, siempre más que mediático, así, que claro, televisivo. Muy claro, interesante, ¿no? claro. No pasó por la televisión mucho, o sea, estuvieron en algunos programas de televisión en Eh, algunos momentos, pero no era un fenómeno televisivo, ¿no? ¿Se Lelutier. retiraron ahora completamente? Sí, 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 decidieron finalizarla después de haber hecho algunos intentos con los nuevos, este, los originales, y porque se fue Núñez Cortés también, decidió retirarse, quedaban dos y Para vos es decidieron, un fenómeno, este,
cosas que estoy pensando ahora. ¿Es un fenómeno de autogestión o es un fenómeno industrial? No, a mí me parece que fue un fenómeno de autogestión, Es de realmente, ¿no? autogestión, ¿no? Conociendo la historia, leyendo la historia, cómo empezaron, con Gerardo Mazzana pensándolo y que le llega un disco, porque en realidad les llegó, tenía un disco de alguien que hacía algo parecido, ¿no? Un alemán, que hacía algo parecido de música humor, y ahí se le empezó a ocurrir y empezó él después, primero empezaron a algunas cosas hechas, después empezó a componer, ¿no? Fue muy a pulmón. Empezaron a estudiar el tema de los instrumentos informales, empezaron, hicieron un taller, pusieron un luthier, Esto está en y de el ahí, libro, ¿no? Está bastante en el no, libro. no tanto, está como más Ah. resumidito eso. Yo después seguí investigando, pero, y no hubo muchos más. No es que, digamos, generó una escuela de otros que siguieron haciendo músico humor. Tenés algunos más, tenés a Hugo Varela, bueno, hay algunos que hacen música y humor, pero así con los instrumentos Sí, no. informales y con eso corporativo que tenían ellos, Para ir no, ninguno. terminando, me Dale. gustaría que termines, si querés, si no, lo que vos quieras, pero me gustaría que hicieras una descripción desde el libro, pero también de eso que seguiste investigando, ese fenómeno del Luthier, un poco desarrollar eso que decís, bueno, es un fenómeno de época. Entonces, si ese es un fenómeno de época y además encapsulado, que no generó este, sucesiones, ¿qué dice de ese mundo y qué dice del afuera? En el sentido, ¿por qué un mundo así cerrado pudo crecer? ¿Y cómo se relacionaba con el afuera? Digo, como para dar una Sí, descripción de la época, a digamos. mí me parece que tiene que ver con, primero es algo que es básico, que es estar en el lugar en el momento adecuado, ¿no? Que fue haber estado ahí en el Ditela en ese momento, en un momento de mucha experimentación artística en general en la ciudad de Buenos Aires, en donde han Sí, salido en distintas líneas otros fenómenos, inclusive también del rock argentino y demás, ¿no? sí. Entonces era un momento artístico muy fuerte. Y ellos estuvieron ahí y me parece que supieron irse acomodando a los distintos cambios mientras pudieron. Vos fíjate que algo muy particular de Lelutier también es que tuvieron y tienen mucho éxito en países de habla hispana, latinoamericanos, en España si fueron siempre muy bien recibidos, ¿no? Es ese humor, yo creo que por esto que decíamos antes, porque no es un humor que molesta particularmente, es este humor que es más general, que te permite como un guiño, si querés, ¿no? Está bien. Y que Hay es algo que también, dijiste vos que me corregiste bien. No es Kino, pero no, sí es Mafalda, que tiene esa claro, condición de globalidad, digamos, de globalización. claro, pero fíjate esto de lo general, de no entrar en lo Sí, particular, el trabajar con estereotipos. Vos ves, por ejemplo, el Bote Ortega, que es una parodia sobre lo político, hace que se pueda reír un mexicano y un español, ¿no? Porque no es particularizar con lo político que pasa en la Argentina, sino que es meterse con los estereotipos de lo político, de la televisión, de la publicidad. Y a mí me parece que ahí hay algo que ellos, Ojo no sé si lo que en vieron. esta época es que es difícil ver cómo se construyen las tendencias. Parece que la estereotipia está ocupando un lugar cada vez más extenso, ¿no? Esos Ujú. estereotipos genéricos, más o menos generales, para agarrarse de algún lado e interpretar relaciones entre sectores. Sí, a mí me parece que también ellos tomaban el estereotipo, pero le daban tres vueltas al estereotipo. A veces uno puede quedarse No con era una lo simplificación, cómico. sino una, Exacto. una reflexión compleja sobre... Exacto. A mí me parece que eso aporta Lelutia, ¿viste? Que te deja, desde este guiño, de esta sonrisita, te lleva a pensar algunas cosas, ¿no? No se quedan simplemente con hacerle una burla al estereotipo. Bernardo, se termina el tiempo. Te agradezco muchísimo. Creo Un gusto. que yo aprendí un montón y espero que
nuestras audiencias les guste y que, bueno, que consigamos buena circulación. Te agradezco muchísimo el tiempo, de veras. No, un gusto siempre, yo te lo he dicho varias veces, es un gusto charlar con vos. Hace tiempo que no te veía, antes te veía más en la facultad. Así que para mí es un placer también Bueno, volver a charlar con vos de estos espero que temas. sirva también para que cafeteemos pronto. Dale, Vale, sería un placer, sería un te placer. Muchas mando un gracias. gran abrazo y muchas gracias, ¿eh? Estamos en Gracias. contacto.